Si queréis, aunque como he comentado, habéis estado viendo un poco quién soy, pues lo primero que hay que hacer es presentarse, ¿no? Yo me llamo Miguel Ángel Santamarina y yo ahora trabajo como periodista cultural. ¿Hay alguien en la sala que quiera ser periodista? Que lo tenga en mente. ¿Ya sabéis un poco qué vais a querer estudiar? ¿No lo tenéis claro todavía? Yo tampoco lo tenía claro. No lo tenía tan claro, ya sí que lo tenía claro. ¿Qué quieres estudiar? Periodismo. Periodismo, muy bien. Pues yo también quería estudiar periodismo, pero la noche me confundió y tardé mucho en volver a la senda de estudiar. Y al final lo conseguí. Y llevo trabajando primero en comunicación turística, luego en comunicación deportiva. Fui director de comunicación de un maratón. Yo he corrido 3, pero es mucho más duro organizar un maratón que correrlo. Y de ahí empecé con el periodismo cultural. Primero en unas agendas culturales, que lo que hice fue digitalizarlo todo. Yo llevo en internet desde la que vosotros habéis nacido con ello. Y os parece que era lo más normal, ¿no? Que haya WhatsApp, que haya internet. Pero nosotros, yo cuando nací, claro, yo nací en el 72. Hasta el 94 empieza a haber un poco de internet y en España llega mucho más tarde. Entonces yo tuve la suerte de ser los primeros que tuve una conexión a internet más o menos rápida, porque al principio ahora tú coges, pinchas en un botoncito y se te abre TikTok. Nosotros teníamos que cargar un módem que empezaba a pitar y 2 minutos después se podía empezar a navegar y cargar una página web podía ser 1 minuto. Era algo tremendo. Tuve esa suerte y eso me permitió pues, empezar a tener mucha relación con el mundo de internet, con los blogs. Yo escribí muchos blogs. Me especialicé en WordPress. Y bueno, pues eso lo que ha hecho es que sea algo editor en un medio cultural literario como Zendalibros, que es la web de literatura, yo creo que referente. En España hay muchos sitios que la fundó Pérez Reverte, Arturo Pérez Reverte. Y allí llevo ya 10 años. Yo tenía una sección de historia, me gusta mucho la historia. Yo hice una sección pequeña que es una efeméride. ¿Alguien sabe qué es una efeméride? Manos arriba. ¿Quién sabe qué es una efeméride? Pues como un cumpleaños. Pero es un cumpleaños, un aniversario de algo que ha pasado a lo mejor pues, en el siglo XIV o en el 1950, ¿no? Por ejemplo, pues yo qué sé, el aniversario del lanzamiento de la bomba atómica contra Hiroshima. Entonces yo lo que hacía es un artículo pequeñito de 500, 600 palabras, no muy grande, contándolo. Y una editorial me llamó y me dijo, vamos a hacer algo con esto. Y yo me di cuenta de una cosa que yo creo que es importante para que entendáis lo que os quiero hablar. Hablar de la batalla del Kursk es un coñazo. Si digo muchos tacos, que me digan los profesores, sé que soy un poco taquero yo. Hablar de la batalla del Kursk es un coñazo para mí. Es decir, que si este tanque, que si el otro tanque, que si la ametralladora, que se avanzaban por el flanco izquierdo. A mí lo que me interesaban eran las historias pequeñas, las microhistorias de personas que se habían visto afectadas por esa guerra. Gente, pues, por ejemplo, como vosotros. Vosotros ahora mismo, si empieza una guerra mundial como la que tocó en 1939, pues a lo mejor dentro de 2 o 3 años, pues estaréis ahí en el frente, ¿no? Hay gente, pues, muchas veces no preparada, que se expone a un nivel de violencia tremendo, no solo porque puedan perder la vida, sino todo lo que viene allí, que luego tú lo traes en la mochila para casa de vuelta. Gente que fue llevada a campos de concentración simplemente por tener una religión determinada, a veces ni eso, simplemente era porque uno de tus abuelos era judío, pero tú a lo mejor no practicabas la religión judía, pero aquí ya te empaquetaban para Auschwitz, ¿no? Entonces esas pequeñas historias son las que daban un poco vida a esa efeméride. Y eso es un poco de lo que os voy a hablar, que es el libro que he escrito que se llama, y yo creo que el título es importante, que es La guerra que cambió el mundo. Porque yo pienso que, vamos a ponernos un poco en contexto, hubo antes de la Segunda una Primera Guerra Mundial. Creo que me ha comentado vuestro profesor que todavía no habéis dado nada de eso, que lo vais a ver un poquito más adelante. Y lo vais a ver. No pensar, por ejemplo, le comentaba, estaba hablando con el chico que antes está aquí hasta vuestro instituto, que nosotros muchas veces decimos, bueno, está un poco la peor, ¿no? Habéis pasado una pandemia, además la habéis pasado vosotros. Yo creo que sí, cuando hablamos de la pandemia muchas veces nos olvidamos de que los niños y los jóvenes son los que peor lo han pasado, porque son los que más necesitáis estar en contacto, socializar con otras personas, ¿no? Y muchas veces luego, pues, se os señaló al principio, ¿no? Después de estar tantos meses allí, ¿no? Habéis vivido una pandemia, aquí habéis vivido un volcán, en Valencia habéis vivido una dana, estamos viendo lo que está pasando en Palestina, estamos viendo lo que está pasando en Ucrania, os parece que todo es lo peor. Dices, joder, estamos viviendo una época, un poco lo decía el de Jesús Ferrero, vivimos bajo el volcán, que es una obra que habla un poco de ese momento de cambio, que es 1938, antes de la Segunda Guerra Mundial. Quizás estamos viendo un poquito eso, pero alguien que naciera, por ejemplo, en el 1900, imaginaos uno de vosotros, pues seguramente con 16, 17 años tuvo que alistarse para luchar en la Primera Guerra Mundial. En España no, porque España fue neutral, pero en otro país, en Francia, por ejemplo,
vivió la gripe española, que fue como una pandemia, pero a lo bestia. Murió un montón de gente, no hubo confinamiento, y eso hizo que se muriese mucha más gente. Luego vino la crisis del 29. Vosotros no habéis llegado a ver la crisis económica. ¿De qué año sois más o menos? ¿No habéis nacido? 2019, la del 2009 ni la habéis oído. La del 2009 fue terrible, es la última gran crisis económica que hemos tenido. Pero la del 29 fue tremenda. Había gente que se tiraba en Wall Street desde las ventanas para suicidarse, porque habían perdido todo. O sea, hubo una época de miseria, por ejemplo, en Estados Unidos, para que os hagáis una idea, había trenes que daban la vuelta a los Estados Unidos llenos de gente que no tenía dónde ir. Familias enteras. A lo mejor encontraban un trabajito en un sitio, pero vivían en la auténtica miseria. Imaginaos esa persona que ha ido a la Primera Guerra Mundial, que ha vivido la miseria del 29 y que luego tuvo en España la Guerra Civil, también vas a estudiar, y luego tuvo la Segunda Guerra Mundial, es decir, con 45 años, tuvo una vida de mierda. Y seguramente a lo mejor ni había llegado allí porque podía haber muerto, por hambre o en la guerra, o por las consecuencias de la guerra, porque la Segunda Guerra Mundial, de la que vamos a empezar a hablar ahora, tiene una circunstancia muy especial. Normalmente antes en las guerras, como la guerra del siglo XIX, cualquier guerra que estéis estudiando ahora, por ejemplo, ¿por qué siglo vais ahora en historia? 18, ya veis que hay muchas guerras, que hay mucho enfrentamiento. En el 19 todavía hay que saber más, aquí en España, la guerra de independencia. En la guerra de independencia ya empieza a haber población civil muerta, pero nunca como en la Segunda Guerra Mundial, porque se empiezan a dar los bombardeos contra población civil. Es decir, bombardear una ciudad y matar al que hay allí. Hay, por ejemplo, hablamos siempre de buenos y malos, ¿no? A mí nunca me gusta hablar de buenos y malos. Todos tienen sus características. Y, por ejemplo, Japón, uno de los bombardeos más terribles antes de la bomba atómica, fue el que ocurrió en Tokio, que mataron a 100.000 personas quemadas vivas. O sea, eso es algo que, por ejemplo, hasta la Segunda Guerra Mundial no pasa. En España se empiezan a hacer también ensayos, me imagino que os hablarán de Guernica, de lo que pasó en Jaén, de lo que pasó en Cabra, en Córdoba, en Málaga, a la desbandada. Entonces, yo voy a contaros un poco de historia de la Segunda Guerra Mundial, me voy a hacer preguntitas también para que me intentéis ayudar, y si en cualquier momento os parece historia aburrida, pasamos a la siguiente. Vamos a empezar por aquí, te toca. Claro. Tú imagínate que te dejas morir mañana, fíjate cómo te lo pongo, y dices, hoy va a ser tu última comida, ¿qué pedirías? Tienes que decir algo que te guste, ya que me voy a morir, voy a poner un homenaje. Un espagueti, toma ya. ¿Sabes quién se pidió unos espaguetis con tomate el día antes de morir? Hitler. Esa fue la comida que pidió. Adolf Hitler fue la comida que pidió. Pero él estaba, lo voy a poner un poco en contexto, Adolf Hitler ya estaba perdiendo la guerra, ¿no? Alemania y los rusos estaban empezando a llegar ya a la Berlín. Él unos meses antes está en el Nido del Águila y dicen que ya se tienen que ir a Berlín porque eso va a caer. Y lo meten en un búnker. ¿Sabéis lo que es un búnker? Sí. Bueno, pues lo meten en un búnker, bajo tierra, es un búnker. Yo estaba en Berlín y supuestamente me llevaron a un aparcamiento y me dijeron que aquí estaba el búnker de Adolf Hitler, pero bueno, creo que eso es lo que era el guía del futuro, pero yo no estoy muy seguro. Pero bueno, en ese búnker, en un búnker determinado de Berlín, estuvo Hitler. Y allí fue donde se suicidó. A mí le querían sacar de allí, pero él dijo que no, que se iba a suicidar. Estaba con Eva Braun, la que era su amante, se decidieron casar, y Hitler pregunta a los médicos cuál es la forma más fácil de morirse. ¿Cuál piensas que puede ser? Si tú dices, me voy a ver un tipo, es un desastre ya, nos van a invadir los rusos, ¿tú cómo te matarías? De muchas maneras, pues una vez aciertas. Fue algo parecido. Se tomó una pastilla de cianuro. El cianuro es un gas que tiene... es una pastilla, pero también se hace como gas. Y realmente tiene un efecto que te puede matar en minutos. Pero por si acaso le dijeron que se pegase un tiro. No sabemos si él le pegó el tiro a Eva Braun y luego se suicidó él, después de tomarse los dos la pastilla de cianuro. No solo se suicidaron ellos, sino que en el piso de arriba estaba Goebbels. Goebbels es muy famoso porque es el ministro de propaganda. Se le referencia mucho a Goebbels todavía hoy en día. Y él estaba con Magda, su mujer, y sus 8 hijos. Ellos se suicidaron y mataron a todos sus hijos. Una cosa bastante canalla. ¿Por qué digo lo de la comida? Porque cuando él estaba en el Nido del Águila, a Hitler le pasaba una cosa. Primero, que era un yolcarras tremendo. O sea, se ponía anfetaminas morado. De hecho, si buscáis alguna vez, en el 36, la Olimpiada de Berlín, ahí
moviendo la pierna como un loco, la mandíbula desencajada, porque era adicto totalmente a la anfetamina. ¿Por qué lo era? Porque tenía unos problemas intestinales tremendos. O sea, acercarse a Hitler era un peligro. De hecho, cuando mi teoría es que cuando en la operación Valkyria intentan matarlo, militares propios de Alemania, están en una mesa, el plan es, dejamos en la mesa una bomba, hay un mapa ahí, todos nos tenemos que juntar, y está el de Hitler. Y ¡pum! Todos van a morir. Pero está Hitler por aquí, todo se quita de un lado. Era un perro de carajo, Hitler, tenía unos problemas de intestino tremendos. ¿Y qué es lo que ocurre? Que en la humanidad del lobo, su intestino cada vez va peor, y hay una chica, en otro lado en Austria, que tiene 24 añitos, fíjate, 4 años lo que vais a tener nosotros dentro de poquillo. Pues a esta chica se le ocurre un mal día hacer un curso sobre cómo cocinar verduras crudas, las cruditas que llaman. Y alguien lo sabe y dice, esta mujer es la que tiene que ser la cocinera de Hitler. Le dicen, esto es un gran orgullo, pero ya dicen que orgullo, que ya mejoraré otras cosas, que estaría muy bien en Austria, ¿no? Y tiene que ir allí y se convierte en su cocinera. Cuando Hitler se va de la guarida del lobo, la guarida del lobo está en Polonia, era un sitio como muy mítico, un sitio que nunca iba a ser inexpugnable. Pero claro, los rusos empezaban a avanzar desde arriba y empezaban a tomar Polonia. Entonces, en ese momento, se van todos y a ella también le toca irse. Y es ella la que le prepara siempre un plato de espaguetis con tomate. ¿Qué ocurre? Que a ella espaguetis con tomate le parece poca cosa. Y luego le prepara unos huevos con puré, una vez ya muerto, como un homenaje a eso que estaba ahí sirviéndole, ¿no? Luego ella, por ejemplo, pues como pasa con mucha gente, su final no se sabe. Algunos dicen que se suicidó y otros dicen que hay testimonios, aunque no están acreditados, que pudo haber salido e intentar escapar. ¿Qué ocurre? Que seguramente su destino pueda ser la muerte. Y esto me gustaría entroncar con otro concepto que creo que es importante. Os se habla antes de la población civil, ¿no? Y de la población civil en una guerra, ¿quién sufre más? ¿Quién se suele utilizar como venganza? ¿Quién crees? Mujeres. Naciones. Ha pasado en la guerra recientemente, hace 20 años, 30 años, pasó en Yugoslavia. Y en Alemania, cuando el ejército rojo entra, lo que hace es una cadena de violaciones. ¿Por qué? Porque no solo una mujer, no solo el tema de la agresión sexual, sino también lo que significa que se quedaban embarazadas un montón de mujeres que se suicidaron al saber que estaban embarazadas. Fue terrible. Hay un libro, no sé si os recomiendan luego libros de lo que estudiáis, pero quien tenga interés y a quien le gusta la literatura, os recomiendo mucho Una mujer en Berlín. Está firmado como anónima en este caso, pero realmente es Martha Hiller, sabemos que fue ella. Y es un libro muy interesante porque va contando todo ese proceso y a mí me gustan los escritores que no te hacen muchos adjetivos, que están ahí diciendo, esto fue terrible, ¿no? Ya te va contando poco a poco ese periodo de cómo iban llegando los rusos, cómo se iban instalando y cómo al final empezaban a cometerse todas esas agresiones y todos esos asesinatos contra la población de Berlín, que también lo sufrió, porque al final, vale, tenemos una guerra, pero es culpa de muchos alemanes que estuviese allí Hitler. Algunos sí, pero otros no, otros lo sufrieron, ¿vale? Voy a contaros otra historia. Ahora vamos a hablar de una historia de supervivientes, una historia de gente que sobrevive. Tú imagínate, me pongo otra vez tráfico, os vais mañana de excursión, no os queréis de excursión, elige tú, ¿dónde vais de excursión este año? Elige tú, no es donde vais a ir, donde tú quieres ir. A Italia, vale, vais a ir a Italia. Llegáis a Italia, hay un fallo del avión, un accidente de avión, y solo vas a sobrevivir. El resto, ¿vale? O sea, todos los que están aquí se han muerto y solo sobrevives. ¿Tú qué crees que sentirías, que pensarías? No saber qué hacer, no saber qué ha pasado, ¿no? Ahora cuando termine con toda esta historia te voy a preguntar. Pónmela, también hay, qué suerte tengo, he sido yo, ¿no? Me he salvado yo. Esta es la historia del estudio. Mira, me imagino que cuando incluso mucha gente que desde fuera que no lo ha estudiado, que lo ha estudiado poco, siempre asociamos el nazismo solo con Alemania, pero
nazismo, el fascismo, hubo muchos sitios. Alemania tenía muchos aliados. Estaba Italia, tenía una alianza con Japón, al otro lado del mundo, y luego pues había muchos países con sus alianzas o porque los invadieron y pusieron un gobierno de corte nazi, como pasó en Francia. Francia fue aliado del eje. Y en Rumanía ya había un gobierno fascista con Antonescu y todo se volvió mucho más restrictivo contra los judíos durante la época de la ocupación nazi que estaba allí. Muchos judíos ya veían pues, que realmente su destino iba a ser un campo de concentración. Entonces empezaron, pues, ¿qué es lo que haces cuando ves que te va a tocar a ti huir, no? Intentas huir. Y cogen un barco muy viejo que se llama el Struma, que era una tartana, que había sido utilizado antes, pues hace años era un barco de lujo, ¿vale? Para hacer lo que se llama mucho antes que eran los viajes transatlánticos, ¿no? Ir desde Europa hasta Estados Unidos. Pero ya era una tartana, no servía para nada, los motores no funcionaban. No tenía la capacidad para llevar a 800 personas. Fueron 800 judíos, casi 800 judíos, los que se marcharon. ¿Y dónde creéis que podían intentar huir esos judíos? ¿Dónde creéis que podían querer ir? Tú eres un judío, ¿dónde querrías ir? Ahora, si eres persona de Europa, a Israel. No existía Israel entonces se llamaba Palestina. Palestina, desde que en la Primera Guerra Mundial se rompe el Imperio Otomano, Turquía, pasa a ser un protectorado británico. Los británicos son los que están en Palestina, pero claro, en Palestina ya empieza a haber, se han instalado muchos judíos que quieren su territorio, que luego se llamará Israel, están los palestinos, que llevan allí mucho tiempo viviendo, y empieza a ser como algo ya que el sionismo, no sé si sabéis un poco la diferenciación entre judaísmo y sionismo. El sionismo es una corriente al judaísmo, no todos los, esto es un error que muchas veces cometemos, no todos los judíos son sionistas, ¿de acuerdo? Ni todos los judíos son israelitas, ¿vale? Conceptos diferentes. Pero ya, la posibilidad de Israel para ellos era una salida, el huir allí. Entonces vamos, ¿la geografía? Tenemos lo que hizo el Mar Negro. Mar Negro, entran por Turquía e intentan dirigirse hasta Palestina. ¿Vale? Lo que hemos dicho. Una tartana que casi naufraga. ¿Qué ocurre cuando llegan a la costa de Palestina y le dicen a los británicos: estamos aquí, venimos a nuestra tierra prometida? Los británicos, que no quieren saber nada del problema judío en medio de una Segunda Guerra Mundial, les dicen que no les dejan. Lo intentan varias veces, ya no tienen comida. Los turcos y algunas embarcaciones de pescadores de forma altruista intentan alimentarlos, les llevan comida, les llevan provisiones. Intentan varias veces, intentan mediar también con Turquía. Nadie se interesa por ellos. En los medios de comunicación no existe el Struma. Ya para colmo de males, el motor ya se rompe. Los motores se rompen, hemos dicho que era una tartanilla, que no funcionaba, y los motores se rompen, se queda casi a la deriva. ¿Qué es lo que hacen los turcos? Lo remolcan y lo devuelven al Mar Negro. El Mar Negro era un sitio conflictivo, porque allí estaban los rusos, los soviéticos, y los soviéticos no preguntaban. Los soviéticos no preguntaban porque ahí había un tráfico de minerales que era muy importante para Alemania, para hacer sus bombas. Entonces, un torpedo soviético impacta en el Struma y solo se salvan 2 personas. Los rescatan unos pescadores turcos, pero de esas 2 personas, una muere cuando lo están llevando a tierra. Solo una, tú, lo ha conseguido salvar. El nombre de esta persona es David Stoliar. Y David Stoliar lo rescatan, pero digamos así que las cosas no son buenas a partir de ese momento. Es encarcelado en Turquía, él hace una huelga de hambre para que el gobierno británico lo medie para sacarlo de allí. Al final consigue sacarlo, sigue luchando en la Segunda Guerra Mundial, primero con el ejército británico y luego con el ejército judío. Y luego David Stoliar pues tiene una vida, se casa con una mujer, pero esa primera mujer, que lo ha conocido después sin saber qué ha pasado en ese barco, en el Struma, no le cuenta nada. No le cuenta que él es el superviviente de 800 personas. No se lo cuenta. Se vuelve a casa una segunda vez y pasan 2 años hasta que le dice que él es el superviviente de esa tragedia, la tragedia del Struma. Durante muchos años no se lo cuenta a nadie.
Y lo cuenta ya al final de su vida, cuando tiene 80 y pico años. Va a una charla, como la que estamos haciendo hoy, donde él se sentaba cerca de Washington y les contaba lo que había vivido. Y cómo había sido ese momento, el estruma, el hambre, el miedo a morir, y cómo fue el ser rescatado, ¿no? El que decían sus familiares que cada vez que iba a una de esas charlas, luego por la noche se despertaba siempre gritando entre pesadillas. David Stoller tenía la vergüenza del superviviente. Él se sentía avergonzado de haber sido la persona que había sobrevivido y que todos sus compañeros habían muerto. Muchas veces pensamos, ser afortunado puede ser un gran castigo, ¿no? Como en este caso. Lo del Strum, ahora que imagino que estaréis escuchando sobre Palestina, lo que está ocurriendo, si este barco no se hubiera hundido, seguramente habría sido más difícil para Israel conseguir ser un país que fuese reconocido luego en el 48, después de la Segunda Guerra Mundial. De hecho, fue tan fuerte la polémica que el gobernador británico en Palestina fue asesinado en el Cairo por grupos sionistas. El sionismo, que es lo que hemos hablado antes de Israel, el sionismo estaba en sus principios muy emparentado con lo que eran grupos terroristas, ¿de acuerdo? No jamás, pero el origen del sionismo también son grupos terroristas que asesinaban como a este hombre. Y esa fue el gran reclamo para tener un país. Dejasteis morir a 800 personas, tenéis que darnos un Estado. Uno de los argumentos, había muchos más, pero eso, por ejemplo, fue una gran vergüenza en los medios de comunicación. ¿Qué seguimos? Vamos a hablar de gente extraordinaria. Muchas veces, en los peores momentos, surge gente extraordinaria, gente diferente. ¿Habéis visto a alguien en la lista de Schindler, la película? ¿La habéis visto? ¿No? La recomiendo. Bueno, La lista de Schindler es una película que fue muy famosa, ganó un montón de Oscar, la hizo Steven Spielberg y fue en los años 90, ¿no? Y es una película sobre el holocausto. El holocausto es el plan que tenían los nazis para asesinar, en principio ellos querían asesinar a 11 millones de personas, ese era su plan. Al final fueron 6, casi 6, 5 millones y 5 millones. Bueno, pues entonces en esa película lo que retrata Spielberg es la vida de una persona, de Oskar Schindler. Oskar Schindler era un pieza. Oskar Schindler era un pieza de cuidado. Estaba todo el día de juerga por allí, con sus amigos nazis, tenía su carne de nazi, que no es decir mucho en ese momento, porque hubo hasta 8 millones de personas afiliadas al partido nazi, era un poco casi una obligación. Y él era un hombre de negocios, y los negocios, ¿cómo se consiguen? Con los amigos. ¿Vale? Eso es más importante que estudiar. Tener muchos amigos, muchos hijos. En mi caso. Entonces, él de repente se entera que en Polonia hay una fábrica en la cual hay un montón de judíos que trabajan gratis. Y dice, joder, mano de obra gratis. El sueño de cualquier empresario. Y va allí, traslada una de sus fábricas para trabajar. ¿Qué ocurre? Que estudia religión, ¿no? Como San Pablo cuando se cae del caballo, se ve la luz. Y de repente descubre todo el sufrimiento de esa gente del que él se quería aprovechar de ellos, y dijo, esto no puede ser, esta gente no puede estar en estas condiciones. Además se entera que esos trabajadores posiblemente en un momento dado van a ser llevados a campos de concentración. Y Oskar Schindler cambia totalmente. Dice, voy a salvarlos. Y consigue salvar, creo que son como unos 1200. ¿Vale? La película lo cuenta muy bien, todo el proceso, segura. No se ve quizás tanto también esa conversión de él, pero bueno, está interesante. Hay un personaje, como siempre, el mejor es el malo. Ralph Fiennes llevó el Oscar por hacer de oficial nazi malo de Auschwitz. Os recomiendo que la veáis solo por su interpretación, si os gusta el cine. Y Oskar Schindler lo ve. ¿Qué ocurre? Que Oskar Schindler fueron 1200, ¿no? Y hubo un momento, vosotros a lo mejor no lo habéis visto, porque me habéis dicho que habéis nacido casi ayer. Pero en el 90 Oskar Schindler fue todo un bombazo, un montón de artículos, la gente lo buscaba, ¿qué fue lo de Oskar Schindler? La verdad de Oskar Schindler, ¿no? Y resulta que hay un español que si este hombre se salvó 1200, él salvó casi 5000. ¿Pero qué ocurre con este español? Pues que nosotros, tantos años después de nuestra guerra civil, seguimos sin ponernos de acuerdo cuando hay que hablar de ciertos temas, de ciertas cosas. Él se llama Ángel Sanz Briz. Ángel Sanz Briz era un chico ya bastante joven.
Fue uno de los diplomáticos más importantes de este país. Ya en ese momento lo destinan a Budapest, ¿vale? Budapest, la capital de Hungría, y él llega allí y enseguida ve lo que hay, porque hubo muchos húngaros, judíos, que fueron deportados a Auschwitz. Y él dice, yo tengo que hacer algo. Claro, este hombre, ¿de dónde? Imaginaros, aunque no ha habido todavía la guerra civil, estamos hablando de 1942-43. ¿Quién estaba en España en el poder? Franco. Claro, era franquista. Y tendría que tener una relación con el poder para poder estar allí. A un comunista no le iba a mandar Franco allí de embajador, pero este le salió rana. Y le salió tan rana que se inventó una historia. ¿Habéis estudiado ya el siglo XV en historia? ¿Habéis estudiado la conquista de Granada, los católicos? Sí. Después de conquistar Granada, ¿qué hacen los católicos? ¿A quién largan de España? A los judíos. A los judíos y luego a los árabes, ¿no? Entonces, esos judíos emigrados se llamaron sefardíes. Y él se inventa que todos esos húngaros que están ahí, que los van a mandar a campos de concentración, los puede hacer pasar por sefardíes. ¿Vale? Les puede dar un pasaporte sefardí para que se les entienda que son españoles, y como son españoles, Franco, España, no es salida del eje, pero tiene un acuerdo un poco, digamos así, como de amistad con ellos, pues a los españoles no se les puede tocar. Él consiguió salvar la vida de 5.000 personas, jugándose su carrera diplomática. Él era buena familia, había luchado con el bando franquista, podía llegar a tener un gran futuro como lo tuvo, pero en ese momento se podía quebrar, y él se arriesgó. Y la pena es que cuando se ha querido reconocer su labor años después, pues como estaba adscrito al bando franquista, no se ha querido reconocer por otra parte. Yo creo que sería interesante siempre que miréis la historia, que intentéis mirarla no con el presentismo de ahora, sino con los ojos de entonces, ¿vale? Y en qué circunstancias está una persona o dónde puede estar en determinados momentos. Creo que lo importante en este caso es ver que este señor decidió salvar la vida de 5.000 personas. Hubo más gente como esta. Hay otra persona también muy curiosa, hay también otra película, que es Nicholas Winton. Este es inglés. Y Nicholas Winton, pues hasta los 80 y pico años, le pasó como a David Stoller, al que no quiso contarlo. Pues él tampoco quiso contar que él había salvado en Praga la vida de casi 1.000 niños. ¿Vale? Él lo tenía todo apuntado en una caja, y un día su mujer descubre una caja donde están todos los nombres de los niños a los que fue salvando, fue metiéndolos en trenes para sacarlos de Praga. Se centró sobre todo en salvar a niños, ¿no? Y le preguntaron de por qué no lo había contado, ¿no? Porque no había ni hace este héroe, ¿no? Que le hiciesen homenajes en su pueblo, en el Nadao. Él tenía muy metido dentro que tenía un envío de 292 niños y que al final no se pudo realizar ese último viaje. Y esos 292 niños seguramente fueron a Auschwitz y seguramente murieron. Y eso es algo que Winton no se pudo perdonar y que le hizo tener esa amargura dentro y que no lo contase hasta que su mujer descubrió las cajas, ¿no? Muchas veces lo difícil que es, ¿no? O todos, pensemos también en todos esos soldados, perfiles de soldado americano que ha estado en Irak, que no cuenta nada a nadie de lo que ha visto cosas terribles, y un día se le cruza la cabeza, coge un rifle y se pone a tirar disparos. Se lo contaron, no sabe, porque es gente que ha vivido cosas horribles, ¿no? Entonces esa vergüenza a contar. Y ya termino. Hubo también, el embajador en Atenas español también hizo como Ángel Sarri. No fueron tantas personas, pero a lo mejor sí que consiguió también a otras 500. Y hubo también otra persona que fue muy importante, esta gente extraordinaria, estos ángeles, le llaman ángeles. De hecho, todos ellos han recibido una distinción especial que hace Israel a la gente que ayudó a salvar a personas del Holocausto. Y esto era Raoul Wallenberg, que era sueco, y se fue también a... Wallenberg es húngaro, sí, pero también húngaro. Y él se inventó también un pasaporte sueco para conseguir salvar la vida de muchas personas. Pero el final de Raoul Wallenberg fue trágico. Lo mataron. ¿Y quién lo mataron? No fueron los nazis. Después de los nazis, ¿quién llega a Hungría? ¿Quién no se imagina que puede llegar allí a Hungría y quedarse en el poder? Los soviéticos, los rusos. ¿Vale? Empieza el comunismo. Y fueron los propios comunistas los que lo mataron. Esto es algo que pasa muy a menudo en la Segunda Guerra Mundial. Gente que lucha contra los nazis y que luego tiene que luchar contra los comunistas. ¿Vale? Porque es otra dictadura lo que impone. ¿Vale?
Más cosas. Vamos a hablar de los Buffalo Soldiers. ¿Alguien se imagina qué puede ser los Buffalo Soldiers? Los soldados... Hay una canción de Bon Belly, pasa que Bon Belly a vosotros ya os queda... El rey ya a vosotros os queda muy... No le bueno, pues los Buffalo Soldiers era un regimiento muy especial. Porque era un regimiento de soldados afroamericanos. ¿Vale? Los llaman así, los que le ponen el nombre de Buffalo Soldiers son los indios navajo, que se quedan alucinados con que había sido muy duro los tíos, y los mandan allí a luchar en la frontera de México. Queda el nombre de Buffalo Soldiers, y ¿qué ocurre? Que muchos de ellos incluso habían luchado ya en la Primera Guerra Mundial, pero las leyes de segregación en Estados Unidos eran todavía más duras que cualquier otro país. Tenemos un pensamiento de Estados Unidos quizás a veces diferente de lo que era realmente, porque Estados Unidos había unas leyes muy restrictivas. Una persona negra no podía sentarse en un autobús con una persona blanca, hasta que Rosa Parks se harta en los años 50 y dice que ella tiene tanto derecho como los demás a sentarse en el sitio que quiera en el autobús. Pero en ese entonces, entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, no tenían derechos, estaban marginados y no se les, iban a luchar, pero con esos regimientos, los de los Buffalo Soldiers. ¿Vale? Fueron muchos los afroamericanos que lucharon en la Segunda Guerra Mundial, tanto en el Pacífico como en Europa. Uno de ellos se llamaba Isaac Woodward Jr. Isaac Woodward Jr. vuelve del frente, lo que hemos dicho, traumatizado, lo único que quiere es beber cerveza e intentar pasar el mal rato. Está con unos compañeros, veteranos de guerra, en el ejército. Y les pasa algo totalmente diferente a lo que puede pasar si hubiese un veterano de guerra en Estados Unidos. ¿Habéis estado en Estados Unidos alguno? ¿Levanta la mano? ¿Está? No sé si os ha pasado. Me ha pasado 2 veces. Yo he estado varias veces en Estados Unidos. Tú estás esperando el avión y de repente anuncian por megafonía: señores, vamos a proceder a hacer el embarque y primero van a entrar los veteranos de guerra. Y entran ahí los veteranos de guerra, algunos incluso con su camiseta, todo ahí de militar, y la gente empieza a aplaudirlos. Pero ese respeto por los veteranos de guerra, en el 1946, no es el mismo que tienen con Isaac Woodward Jr., porque Isaac Woodward Jr. era negro. Entonces, el conductor del autobús de Greyhound para en un pueblo y le dice: este señor, solo él, los demás no, que eran blancos, no hay ningún problema, está bebiendo cerveza y está montando problemas en el autobús. Lo bajan, lo coge el sheriff y le pregunta si ha estado tal, y él le dice que sí. Lo ha admitido, pero no ha dicho sí señor. Cuando no ha dicho sí señor, el sheriff se pone colérico y empiezan a golpearlo. Lo golpean de tal forma que al día siguiente, cuando lo llevan al juzgado, no ve nada. Isaac está ciego. Le han metido una paliza tremenda, ha perdido audición. Este caso podría haber pasado como otro caso más, hubo un montón hasta los años 60, de violencia contra la población negra en Estados Unidos, ¿no? Pero realmente se empezó a hacer popular, por lo que sea, hubo muchos músicos ya que empezaban a ser famosos, negros, negras, que empezaban a querer que hubiese un respeto, ¿no? Y entonces empiezan a hacer un concierto para recaudar fondos para él. Y también está entre ellos Joe Louis. Joe Louis era... ¿A mí me gusta el boxeo? Me gusta el boxeo, la lucha... ¿no? Bueno, pues el boxeo de Joe Louis era tremendo, ha sido uno de los grandes mitos. Joe Louis era negro, la mayoría de los campeones eran negros, ¿no? Entonces, Joe Louis también se involucra en la recaudación de fondos, es un éxito y consigue dinero para él. De hecho, Isaac Woodward Jr. consigue una pensión y lo más importante para él, cuando muerte, bueno, lo más importante para él, como señal de respeto para él, para su familia, él no porque ya estaba muerto, pero en su funeral, le dan un funeral de héroe de guerra. ¿Vale? Y lo entierran en uno de los cementerios norteamericanos como un héroe de guerra. Joe Louis, que lo ha salvado, no va a tener tanta suerte. Joe Louis vive la marginación, Joe Louis gana mucho dinero pero lo dilapida todo, y Joe Louis muere enfermo y muere sin dinero. Joe Louis se hizo famoso por luchar sobre todo contra Max Schmeling. Max Schmeling era un gigantón blanco, alemán, al que cuando iba a luchar contra él llamaban perro nazi en los Estados Unidos. Bueno, pues no había dinero para pagar el funeral de Joe Louis. Sus amigos, lo que suele pasar, ¿no? He visto a Vinicius tiene un montón de amigos, igual que tenía Maradona, que tenía Ronaldinho. Cuando no tenga pasta, sus amigos se retiran, suele pasar siempre cuando a mí llamar. Tiene ahora mismo un montón de gente a su alrededor
si mañana Lamine Yamal se lesiona, deja de ganar dinero por contratos, deja de ir por el Barça, muchos de los amigos que tenía a su alrededor se retiran. Pasa con todos los deportistas. Pasó con Joe Luis. Él se quedó solo, arruinado. Muere y no hay dinero para pagar el funeral. ¿Quién os imaginas que puede pagar el funeral? Y que luego lleva su féretro. Su rival alemán, Max Schmeling, es el que coge y le lleva el féretro. Al final, con todo esto, con este cerrar el círculo, lo que quiero decir que muchas veces las personas están por encima de leyes de segregación, están muy por encima de temas de racismo, muy por encima de nacionalidades y muy por encima de que una nación se enfrente con otra, que vuelvo a repetir, es como antes. Si España mañana entra en guerra por lo que sea, porque tenemos aquí un político que decide que tenemos que entrar en guerra con Marruecos, con Libia, con quien sea, nosotros somos doblemente víctimas, ¿vale? Eso es algo que tenemos que tener siempre en cuenta y que tenemos que valorar mucho a la hora que vosotros ya vais a empezar a ser jóvenes y vais a tener una responsabilidad que también es el tema de votar. ¿Por qué seguimos? Voy a hablaros de las brujas de la noche. ¿Quién pueden ser las brujas de la noche? Las brujas de la noche, hemos hablado de mujeres para mal, pero vamos a hablar para bien. La mujer en la Segunda Guerra Mundial cambia su rol, ¿vale? Si en la Primera Guerra Mundial la mujer ya se incorpora, ¿vale? La Revolución Francesa es muy importante, ya la estudiaréis, pero la Revolución Francesa muchas veces lo que hace es el burgués dar a la mujer el único papel que es estar en su casa, ¿vale? De hecho, antes de la Segunda Guerra Mundial hay muchas mujeres artistas, mujeres pintoras que pertenecían a la Academia de Pintura, hay un libro fenomenal de Ángeles Caso que lo cuenta, y que luego fueron borradas de la historia y llevadas otra vez a su casa, ¿vale? Ese papel empieza a cambiar con la Primera y Segunda Guerra Mundial. Las mujeres empiezan a poner como enfermeras, empiezan a trabajar en la administración, y en la Segunda Guerra Mundial la aportación de la mujer es decisiva. ¿Y es decisiva por qué? Porque Estados Unidos, esta es su opinión personal, gana la guerra gracias a la economía. Estados Unidos, que viene, os he hablado del 29 antes, viene de pasar las canutas, de estar casi como un país fallido, no consigue durante 10 años ver por dónde sacar su economía. La guerra es lo que potencia sus fábricas. ¿Y quiénes trabajan en esas fábricas? Las mujeres. ¿Vale? A partir de que Estados Unidos entra en guerra, el papel de las mujeres es fundamental. Son mujeres también que son reporteras, ¿de acuerdo? La mujer que primero dijo que estaba invadiendo, que iba a invadir Alemania a Polonia, es una mujer. ¿Pero qué ocurre? Que no la creen. A ella no la creen porque es mujer. Al que creen es a Montanelli, al prestigioso director italiano de un periódico, que llega allí y le cuentan una película tremenda. Le enseñan caballos muertos en frente de Polonia, le enseñan los tanques y le dicen que son los polacos que han luchado contra los alemanes. Entonces Montanelli se inventa que los polacos a caballo con sus lanzas han intentado luchar contra los tanques alemanes. Todo mentira. Hubo caballería polaca, pero la caballería polaca se utilizaba para ir de una batalla a otra. ¿Vale? Cuando llegaban allí dejaban el caballo y sacaban la metralla. Pero creen a Montanelli y a su historia fantasiosa, que ha pervivido durante mucho tiempo, y sin embargo esta mujer, esta reportera que dice los alemanes van a invadir Polonia, no la creen. Estuvo también Marta Gueron, fotógrafos. De hecho, por ejemplo, si cuando veis la Guerra Civil, seguro que vais a ver la famosa fotografía de Capa, del miliciano muerto. Bueno, pues Capa era un seudónimo y en Capa eran dos personas. Estaba Garo y estaba el otro hombre que estaba con el seudónimo. Eran dos, pero él se lleva solo el mérito. En la Unión Soviética es un poco diferente el trato que le dan, ¿vale? Estamos hablando de una dictadura, que Estados Unidos es una democracia. En Estados Unidos hay mujeres pilotos, mujeres que conducen aviones, que podían haber entrado en combate y querían entrar en combate, pero que no las dejan. Marshall les intenta dar un poquito de tregua para que puedan hacerlo, pero hay muchos generales que se oponen a que haya mujeres aviadoras. En Rusia sí que les permiten ser aviadoras. Las brujas de la noche los llamaban los soviéticos, porque eran muy pequeñitas, se subían en sus cazas y eran tremendas. Había una que sobre todo destacada que era Ilya Iliev. Esta mujer murió con 23 años, pero antes de morir tiró un montón de aviones. De hecho, hay una anécdota muy curiosa. Hay un piloto alemán, no es de la aviación, no me acuerdo el nombre ahora, pues de estos que luchaban pues, contra la Primera Guerra Mundial. ¿Habéis oído hablar del Barón Rojo?
Barón Rojo se veían desde la aviación de la Primera Guerra Mundial. Y eran combates pues que no es como ahora, era casi un 1 contra 1, ¿no? Iba un avión contra otro y el que lo derribaba seguía y el otro caía para abajo. Esto venía de esa escuela, el piloto alemán. Y él lo derriban en la batalla del Kursk, lo derriban, cae al suelo, y ahí con su monóculo, y así delante, un noble alemán, y dice, me gustaría conocer a la persona que me ha derribado, al piloto que me ha derribado. Y le dicen, sí, no se preocupe. Le traen a Ilia, se quita su casco, la ve así pequeñita, unos 50, y dice, ha sido ella. Dice, no, no es imposible que ha sido ella. Me han derribado con mucha pericia arriba. Dice, ha sido ella. Se queda así mirándola, se saca un peluco que tenía aquí, un reloj tremendo de su abuelo, de un montón de dinero, y se lo da, y hace una reverencia, como admiración por ella. Estas brujas de la noche fueron vitales en la guerra, sobre todo de los aviones ahí en Rusia. Luego es muy triste el final también, como pasa con esta mujer Ilia, cuando es derribada, como no se encuentra su cuerpo en Rusia, alguien que no se encontraba su cuerpo por el tema de los desertores, Stalin no permite que sea reconocido ni su muerte, ni, pues en este caso, su papel como heroína de guerra, ¿no? Al final hay otra mujer que durante años lucha por intentar encontrar los restos y supuestamente los encuentra, y ya es cuando podemos conocer toda su historia y le dan la medalla. Hay más historias de mujeres importantes de las que hablo en el libro. Hay uno que también, tenéis una película en Netflix que es sobre el batallón 6888, creo que la lleva como unos meses, ¿vale? Y podéis ver y podéis ampliar un poco la historia si os interesa. Ser mujer mal, en esa época, pero claro, ser mujer y negra es todavía mucho más complicado. Se crea un batallón, que es el 6888 de mujeres negras. ¿Y qué misión se les va a dar? Una misión muy importante. Ahora WhatsApp, chat de TikTok, chat de Instagram. Hace 80 años, ¿cómo se podía comunicar la gente? Cuando no estaba pues, por correo, sobre todo por correo. Las cartas en la Segunda Guerra Mundial eran importantísimas, porque esas cartas que además tardaban mucho en llegar, ¿vale? Entre que le mandaba la carta la mujer al marido y luego el marido se la devolvía, a lo mejor la mujer ya lo había dejado y se había vuelto a casar. Era la forma de saber lo que estaba pasando, de poder comunicar sus angustias, sus miedos. Muchas veces eran cartas que eran fatales. Hay otra película de Spielberg, que os he hablado antes, que se llama Salvar al soldado Ryan, y que habla sobre eso, sobre las cartas. La madre de los Ryan, que recibe una carta, la temida carta de su hijo ha fallecido en combate, recibe otra carta, su hijo ha vuelto a fallecer en combate, una tercera, y entonces dice el general Marshall, no puede haber una cuarta. ¿Dónde está este hombre? En Normandía. El desembarco de Normandía, el día de la gran batalla, dice, pues hay que buscar a alguien para traerse a echarlo para casa, porque a esta mujer no podemos darle una cuarta carta. Todo eso está inspirado además realmente ese tramo lo copia Spielberg de algo real que pasó durante la guerra de secesión americana, la guerra civil que tuvieron los americanos, en los cuales Lincoln le llegó a la historia de una mujer que había perdido a 7 hijos, creo que eran, 7 cartas. Bueno, pues estas cartas eran muy importantes, ¿no? Porque era la forma de conectar. Imaginaos la alegría que estamos aquí en el frente y de repente, ¿usted tiene carta? Tú no, tú sí, tú no, tú sí. Y empiezas a leer la carta. Si os gusta la Segunda Guerra Mundial, yo os recomiendo mucho una serie, creo que también está en Netflix, se llama Band of Brothers. Buenísima. Y ahí se ve mucho el tema de las cartas. Se ve el tema de las cartas, de los veteranos que reciben las cartas ahí en la trinchera. Bueno, pues estas mujeres son enviadas a Inglaterra para hacer lo de las cartas. ¿Qué ocurre? Llegan a Inglaterra, oficiales británicos, oficiales, hay mucho señoro, que las mira por encima y dicen, estas mujeres van a hacer lo de las cartas, y les dice, bueno, quédense aquí y ya se lo explicamos. Charity Adams, que era la líder de ese batallón, dice, usted será un general, pero aquí no. Mi chica es mando yo. Dicen que pudieron llegar a gestionar 8 millones de cartas. Fue tan tremendo el trabajo que hicieron que cuando se libera Francia en el 44, en Rouen hay un gran desfile de la victoria, se hacen en París, se hacen en todas las ciudades francesas grandes, y en el de Rouen, las estrellas de este desfile son estas mujeres. Son estas mujeres que desfilan, son aplaudidas, el batallón 668. ¿Qué ocurre? Que estas mujeres llegan a Estados Unidos y se acuerda alguien de ellas, son recibidas por el presidente hasta 2012, después de mucho batallar, cuando imaginaos en 2012, tendrían también 80 y pico años, la que no habrían muerto,
Charity Adams creo que todavía está viva. Es que aparte de la película también está el documental. No me acuerdo si ya está viva todavía, pero reciben al final un poco de reconocimiento, ¿no? Hay otro, respecto al tema del racismo y la Segunda Guerra Mundial, hay otra historia. En el 36, lo que eso comentan desde la Olimpiada, ¿no? De las imágenes esas de Hitler ahí hasta arriba de anfetamina. No sé si habéis hablado de Jesse Owens, a los que les gusta el atletismo o el deporte. Jesse Owens fue uno de los mayores deportistas, además había estado en una serie. Jesse Owens ridiculiza a Hitler, porque esas son las Olimpiadas para demostrar el hombre ario es superior a todo, superior a todas las razas. Y llega Jesse Owens, un tío de Alabama, y gana en 100 metros lisos, gana en longitud, tremendo. Jesse Owens no tiene ninguna escena de racismo en Berlín, no es segregado ni en los vestuarios, ni en la sala de prensa, ni en ningún lado. Jesse Owens regresa a Estados Unidos, esto es el 36, antes de la Segunda Guerra Mundial, llega allí, el presidente es de los pocos atletas a los que nos recibe, hay una gran gala para recibirlos en un hotel, creo que es el Waldorf de New York, en Nueva York. Sus compañeros entran por una puerta y él, con el resto de atletas negros, tiene que hacerlo por otra, por la cocina, para subir en el montacargas. Muchas veces tenemos una imagen demasiado idealizada del Estados Unidos democrática. Igual que, por ejemplo, y esto me engancho un poco de que estamos hablando, lo que se habla antes de buenos, malos, quién fue el vencedor, gracias a quién se ganó la guerra. El papel de Estados Unidos fue fundamental. La intervención de Estados Unidos fue fundamental porque fue el único país que pudo hacer frente a Japón, ¿vale? Y que ayudó aquí en Europa. Pero también, y esto es muy importante, los rusos, el problema que estamos viviendo ahora con la guerra de Ucrania nace en buena medida por no haber integrado a Rusia en Europa, en mi opinión. Y sobre todo porque ellos tienen algo aquí que les sigue doliendo tantos años después, ¿vale? Que es el que no se reconozca su papel importante a la hora de ganar la guerra. No sé cómo se explicará en la guerra mundial, pero lo que es en el tema táctico, es decir, ¿dónde se ganó la guerra mundial? El día D fue importante. Hay otro día muy importante que es cuando en Dunkerque 1 millón de soldados ingleses consiguen montarlos en barcos y devolverlos a Reino Unido, no pierden 1 millón de soldados que consiguen utilizar luego, y sobre todo porque Hitler intenta atacar Rusia y no puede. Al final ahí. Voy a contar más historias de mujeres, pero esta vez de mujeres un poco malillas, mujeres bastante asesinas. En Alemania, os he dicho lo de estar afiliado al partido nazi, ¿no? Eran 8 millones, no era obligatorio, pero si tú querías prosperar, había unos trabajos para los que no era necesario y que eran un poco como voluntarios que presentaban, que eran los campos de concentración, ser guardián de campos de concentración. Los primeros campos de concentración es Dachau, que está muy cerquita de Berlín, si vais a Berlín lo podéis visitar, era sobre todo para meter a presos políticos, opositores a Hitler, ¿no? Cuando Hitler ya se queda casi en la dictadura, me empieza a meter ahí. Todavía no empezó a meter a judíos. Y había campos incluso específicos solo para mujeres. Ahí solo podía haber guardianas. Una de las guardianas es María Malten, que empieza a trabajar en esos campos de concentración de mujeres. Lo hace también, es tan sádica, que la llaman a Auschwitz. Me imagino que Auschwitz sí que lo conocéis, ¿no? Es el campo de concentración quizás más famoso, donde murió más gente, y que era un campo, realmente era un complejo, porque había varios campos, ¿vale?, de concentración. Y luego estaba el campo de exterminio. Ahí estaba Rudolf Höss. Rudolf Höss, que vivía muy bien con su familia, en una casita. Hay una película, La zona de interés, y un libro extraordinario de Martin Amish, donde lo cuenta cómo él vive en su zona de confort, con su casa, sus niñas perfectamente vestiditas, y justo al lado están los barracones de los judíos que están siendo masacrados en las cámaras de gas y que mueren de hambre y de enfermedad, de tifus. Muchos de ellos murieron de tifus, no les hizo falta ni la cámara de gas. Entonces María Malten llega allí y se convierte en una guardiana terrible. Hay otras, como la Bin, como la yegua de Majanek, que daba patadas. La Bin lo que hacía sobre todo enviarle con los perros. Muchos perros, claro, imaginaos una persona, pues tú imagínate, ¿cuánto pesas? Imagínate que ya pesa 35 kilos, por el hambre, por la enfermedad. Pues un perro le dura 2 bocados. Te ha pagado 2 bocados y te has muerto. En el caso de María Malten, ella sobre todo lo que no permitía era una cosa: que tú me estuviese mirando así. Si yo soy María Malten, tú tienes que bajar la vista, porque si no decía esta, vaya, al horno quema.
¿vale? Y era una obsesa de la limpieza y de la música clásica. Y ya creó un grupo de música muy famoso, música clásica, con presos. Bastante famoso, y se utiliza en muchas películas y muchas ficciones. Bueno, pero la limpieza de repente a las 2 de la mañana cogía y les sacaba a todos del barracón y obligaba a limpiar todo. Y los tenía desnudos allí, al frío de Polonia. ¿Ha visto en Polonia alguien? Yo estuve una vez, y era mayo, y esperando al Ryanair hay 2 horas a la intemperie, casi me muero del frío que hace en Polonia. No me quiero imaginar cómo puede ser eso en enero, febrero o en noviembre. Bueno, pues muchos de ellos morían en ese momento. Muchos de ellos morían por mirar a la cara. María Malden es juzgada 2 veces. La primera vez es en Nuremberg, donde ella niega y ella dice que le atribuyen haber matado entre 100.000 y 500.000 personas. Suena a un número, lo dice rápido, pero 100.000 y 500.000 personas. Imaginaos, medio millón de personas que pudieran haber sido muertos, asesinados por orden suya. Ella lo niega, dice que era Rodolfo el culpable, que ella solo seguía órdenes. La mandan a Polonia y la vuelven a juzgar. Y esta vez ya no se salva. Esta vez ya la condenan a muerte. Paralela a esta historia, hay la historia de otra mujer, polaca, cuyo nombre no sé decir. En polaco no sé el nombre de Bartowski. Y esta mujer, que ha estado en Auschwitz, que ha estado en ese campo de concentración y que conocía a María Malden, luego, durante el comunismo, es condenada por anticomunista. Y está en la misma cárcel que María Malden. La una condenada a muerte por todos sus crímenes de Auschwitz y ella condenada por actividades anticomunistas. ¿Qué ocurre? Esto es un poco literatura. Yo lo quise incorporar al libro porque me gustó la historia, pero tampoco he cogido pinzas. Me pareció muy interesante. ¿Por qué? Porque supuestamente esta mujer polaca baja a la historia de las mujeres, se va a duchar, se está duchando y al fondo ve que alguien se le acerca. Y dice, esta mujer, ¿qué querrá? Ve que se va acercando y conforme se va acercando se da cuenta que es María Malden. ¿Qué es lo que hace? Baja los ojos. Sencillamente lo tiene metido ahí. Es miedo. María Malden se acerca hasta ella, se arrodilla y le coge las manos. Pide perdón. ¿Tú crees que podemos perdonar a alguien así? ¿Ha matado a 500.000 personas? Una segunda pregunta. Aunque lo perdonáramos, ¿serviría de algo ese perdón para esas 500.000 personas, para sus familiares? Se pregunta una cosa muy dura. Ha habido muchos escritores que han estado hablando sobre esto, sobre el perdón, sobre si se debe perdonar a la gente que estuvo allí. En general, no ha habido gente dentro de esa gente que cometió. Normalmente lo que hacían era escurrir el bulto. Yo cumplía órdenes, como Eichmann. Adolf Eichmann es una de las personas que diseña el holocausto. Él se encarga de toda la logística, de preparar todos los trenes para llevar a la gente. Él se exilia en América. No sé si sabéis qué son los Red Lines. ¿Habéis oído hablar de los Red Lines? No sé si os lo explicarán. El Red Line es que eran las líneas que llevaban, con ayuda de la Cruz Roja, a veces también de Vaticano, de muchos intereses privados, llevaron a muchos nazis hasta Sudamérica. Entre ellos el más famoso fue el Ángel de la Muerte. Y estaba también Eichmann. Eichmann estaba en Argentina y Adolf Eichmann lo secuestra al Mossad. El Mossad es el servicio secreto israelí. Lo secuestra en Argentina, lo lleva a Jerusalén y lo juzgan allí y lo condenan a muerte. En su juicio, él dice lo mismo. Yo era un funcionario, ¿no? Esto, que había que hacer tornillos, pues hacemos tornillos. Que había que matar a gente, damos gente. Eso es lo que una periodista que asistió al juicio, Hannah Arendt, quizás ahora no sé si todavía, pero yo recomiendo como lectura muy importante a Hannah Arendt. Hannah Arendt dice que es la banalización del mal, banalizar el mal. O sea, quitar al mal de ese mando de crueldad. Simplemente como normalizar, ¿no? Creo que son conceptos importantes. Y el caso de María Malden a mí me gusta mucho por eso, porque esas preguntas que os he hecho y que vos habéis contestado, yo también me he pensado, y no sé cuál es la respuesta. O sea, muchas veces te cuesta perdonar a alguien que te ha metido una galleta. ¿Cómo puedes perdonar a alguien que ha matado a lo mejor a tus seres queridos, no? Curioso. Muchas historias de la Segunda Guerra Mundial, son 180 historias que he metido ahí. He navegado mucho por muchas cosas, muchas fuentes. Hay que tener mucho cuidado en internet. Y Google Search
muchas veces hay mucha mentirijilla. Yo quería preguntarte... Sí, pregunta ya. Y lo siento ahora si Interrumpe. Y además nos va Sí, que yo soy un que diga recreo en la paliza. Por eso, Miguel Ángel, yo quisiera que le contase qué trabajo de investigación hace. Es lo que viene ahora. Es lo que viene ahora. ahora. Sí. O sea, yo, por ejemplo, utilizo... Porque la historia que nos cuenta es... Pues sí, breve. Que queréis recreo. Yo también. Yo lo que hago sobre todo es, utilizo mucho la búsqueda de Google para buscar fuentes, pero luego, yo ahora, por ejemplo, utilizo mucho herramientas de inteligencia artificial. Yo suelo trabajar mucho con ChatGPT, mucho con Copilot, mucho con Cloud, Gemini está empezando a dar unos resultados bastante buenos, y luego cada uno da unos resultados mejores. Y son muy buenos para las fuentes, sobre todo cuando les arreglas. Dime fuentes sobre la masacre de Canterbury. Pero esta fuente no me convence. Dime otra que sea más precisa. ¿En qué archivo puedo encontrarlo? A mí me parece que afina muy bien, ¿vale? Sobre todo, pues también a veces yo lo utilizo también para artículos a la hora de estructurar, ¿no? Tengo que hacer un artículo sobre tal estructura. Copiar directamente me parece un poco canalla. Y sobre todo me parece simple porque además te mete unas mentiras y unas trolas muchas veces tremendas. Pero también hay muchas trolas en la Google Search, ¿vale? Me pasó, por ejemplo, ahora estoy voy a escribir sobre guerra civil, ¿no? Y estaba buscando una cosa de un discurso y había un montón de medios de comunicación que aseguraban que Companys, que fue el presidente de la Generalitat de Cataluña, había dicho en un discurso muera España. Bueno, pues nunca había dicho muera España. Pero había un montón de medios de comunicación que decían. Y gracias a estuve afinando fuente, encontré el documento original y lo vi. Luego también hay muchos archivos, ¿vale? Hay escritores que han llevado a cabo una tarea titánica para sacar todos esos archivos. En los archivos la cosa no mienten. Es como ahora con la guerra civil. En la guerra civil está el BOE. ¿Habéis oído hablar del BOE? En el BOE es donde se publican todas las cosas. Y encima, en la guerra civil había dos BOEs, el del bando republicano y el del bando nacional. Tú lo metes y certificas, efectivamente, ese día Franco firmó esta orden de muerte. Esa pena. ¿Vale? Y con el tema de la Segunda Guerra Mundial, pues bueno, mucho libro. También he cogido mucha película. Se hablaba de Band of Brothers. Pues yo creo que muchas veces las películas son la mejor forma de contar, ¿no? Con todas sus deficiencias. Y hay muchos historiadores que se ponen muy dignos. Pero claro, yo no quería hacer la batalla del Kursk. Quería contar la historia de la batalla del Kursk, es donde cuento la historia de la aviadora esta, ¿no? La verdad, pues me parece más interesante, me parece más ameno. Yo escribo siempre como leo. Me explico, me gusta el tema fragmentario, que se rompan las cosas, no me gusta muy lineal, me gusta que sea sencillo y no me gusta, es algo que odio como lector, que me dirijan, que me estén diciendo en la primera página, pues este señor era muy malo. No. Pues cuenta que este señor, esta señora, mandó a no sé cuánta gente a los campos de concentración. Una frase simple, sujeto, verbo y predicado. No hay que liarse, no hay que empezar con muchos adjetivos. Si vais a dar la guerra civil, pues yo creo que la guerra civil la podéis aprender con un libro. O sea, no os hace falta estudiar más, ¿eh? No liéis. A sangre y fuego, de Chávez Nogales. Chávez Nogales era un señor que cuando escribía, su director, cuando empieza a hablar del comunismo, su director que era de derecha, dice que bien escribe Chávez Nogales. Cuando luego dice lo terrible que era el comunismo en Rusia, los que le habían aplaudido por decir lo contrario, empiezan a criticarlo. O sea, él siempre estuvo en la frontera, en medio de todo. Criticaba a los unos, criticaba a los otros. En La Sangre y Fuego vais a leer historias terribles de un bando y historias terribles del otro. Y eso es un poco lo que pienso. Yo creo que ya termino. Sí, me doy las gracias por vuestro tiempo. Sé que es viernes, sé que es duro, que queréis ya que termine la semana y hacer lo que os dé la gana. Y bueno, que estudie mucho, que disfrutéis.